Saludos queridos hermanos, yo me llamo Rory, soy pastor en Yakarta, Indonesia. Actualmente me encuentro en Estados Unidos de visita y quiero aprovechar de esta ocasión de compartir algunas cosas, algunas claves para la vida cristiana. Entonces, antes de compartir estas claves para la vida cristiana, quisiera primero explicar algo de qué consiste la vida cristiana. Y para empezar, tengo que decir que la vida cristiana empieza con un encuentro con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la extensión de la presencia de la persona de Dios. Dios se expresa a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Entonces, para empezar una relación con Él, primero tienes que encontrarte con Él, con su palabra, con su verdad, con su convicción, con una convicción de la realidad de su existencia y también con la realidad de la grandeza de Dios. Si tú no crees que Dios es soberano, si tú no crees que Dios es sobrenatural, si tú no crees que Dios es omnisciente, entonces tú no has creído todavía en Dios. Dios es perfecto, Dios es santo. Si te has encontrado de verdad, con un grado de profundidad con el Señor, con Dios, entonces tú sabes que Él es todopoderoso. Si tú no crees que Dios es todopoderoso, tú no conoces a Dios, no conoces al Dios de la Biblia, no conoces al Dios que creó al mundo. ¿Y cómo le vas a poder conocer? A través de la verdad que es una extensión de Él mismo. ¿Y cómo expresa su verdad? A través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Amigos, la vida cristiana empieza con un encuentro con Dios. Y cuando te encuentras con Él, sabrás la grandeza de Él, lo todopoderoso que es, lo soberano que es, lo bueno que es, lo santo que es, lo justo que es, lo temeroso que es, ¿verdad? Eso es un encuentro con Él. También sabrás lo misericordioso que es. Sabrás algo del amor de Dios. Todo esto se conoce a través de su palabra. Y su palabra es el Evangelio, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la venida del Mesías, Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para establecer su reino, para establecer su autoridad, para llevar a los hombres de vuelta a la presencia del Padre. Este es el propósito de la venida de Jesús. Él vino a este mundo a sacarnos de las tinieblas, del pecado, de las manos del maligno, de Satanás, de hacernos dispuestos a volvernos, a voltear nuestras vidas una vez más hacia el Señor, dejar una vida de pecado, una vida pecaminosa, dejar de vivir por nosotros mismos y empezar a vivir para Dios. Amigos, la presencia de Dios cuando viene nos cambia la vida. Su palabra con su presencia es el principio de una vida nueva. Hay muchas personas ahora que han conocido de Dios a través de enseñanza, pues, o predicaciones, pero en esas predicaciones o en esas enseñanzas no ha habido ese toque del Espíritu Santo. Entonces, tal vez en sus mentes van creciendo en conocimiento, pero sus corazones siguen totalmente enfriados, o sea, cortados de la presencia de Dios. Amigos, no es así. Eso no es el principio de la vida cristiana. La vida cristiana empieza con un toque del Señor.
a través de su palabra, a través de la predicación de la verdad del Señor. No tiene que ser un sermón en la iglesia, puede ser que tú mismo estás ahí solo en tu casa leyendo la escritura, o puede ser a través de muchos medios, pero la verdad del Señor viene a tu mente y llega a tu corazón y te toca profundamente y te cambia la mente y cambia todo el rumbo de tu vida. Anteriormente vivíamos por nosotros mismos, alejados de Dios, viviendo para complacer los deseos de la carne. Pero cuando nos llegó la verdad de Dios, cuando nos llegó la palabra con unción, con la unción del Espíritu Santo, nos transformó toda la vida, nos cambió todo el rumbo. Y ahora ya no queremos vivir para nosotros mismos, sino para este Dios que hemos conocido, que es tan hermoso, tan maravilloso, tan poderoso, tan real, y también es nuestro juez. Entonces no hay de otra. Porque yo recuerdo cuando yo me arrepentí, yo no quería arrepentirme. Yo me arrepentí en el principio porque yo temía al infierno y sabía algo del justo juicio del Señor. Y sabía que iba a llegar a mi vida. Si no me arrepentiera, yo sabía en ese instante que yo iba a perecer por toda la eternidad. Pero después que me volteé al Señor, el amor de Dios me llegó, me llenó, me cambió, me tocó. La presencia de Dios vino a mi vida, amigos. Esto es el principio de la vida cristiana. Empieza con un encuentro. Puede haber muchas cosas que suceden antes de este momento, pero no vayas a decir que conoces al Señor hasta que lo hayas conocido de verdad. Pablo dice a los tesalonicenses que cuando él fue allá a predicar, que la palabra llegó con poder. La palabra vino, pero no tan solo la palabra, sino también una palabra con el poder del Espíritu Santo. Amigo, la conversión verdadera es con palabra y con poder. La palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Estos no se separan. No se separan. Ese es el principio de la vida cristiana. Hay muchos que están tratando de vivir la vida cristiana sin haber tenido un principio verdadero, sin haber tenido un encuentro verdadero con Dios mismo. Pero después de que hayamos tenido ese encuentro, ahora, ¿cómo le hacemos? Ahora, ¿cómo avanzamos? Ahora, ¿cómo vamos a poder seguir creciendo? Vamos a la iglesia, asistimos clases en la iglesia, o escuchamos la predicación. Todo eso es muy bueno, pero nada, ni eso puede sustituir la realidad de que tú tienes que desarrollar tu relación con el Señor personalmente. Y solo tú lo puedes hacer. Ahora me refiero a que si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú quieres seguir con ese toque en tu vida, o aún quieres aumentar, incrementar ese toque y esa experiencia de Dios en tu vida, tienes que desarrollar una vida de oración. Tienes que aprender a pasar tiempo todos los días de tu vida a solas con Dios. Nada, amigo, nada puede tomar el lugar de esto. Puedes ir a la iglesia, puedes aprender todas las enseñanzas de tu iglesia, puedes ser el mejor discípulo de tu pastor, pero si tú no desarrollas una vida de oración personal, no vas a avanzar realmente, no vas a acercarte realmente a Dios, porque hay cosas que solo se aprende a solas con Él. Y si tú no tienes ese tiempo a solas con Él,
no aprenderás, no avanzarás, no crecerás, sino te vas a estancar y vas a experimentar una sequía en tu vida espiritual. Amigo, desarróllate una vida de oración. Jamás te arrepentirás de esto, porque no hay nada que pueda sustituir la importancia de desarrollar una vida de oración. Nada. Entonces, ¿qué más hay que desarrollar en nuestras vidas? Amigo, tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Aunque no entiendas todos los versículos que estás aprendiendo, pero te tienes que forzar, te tienes que disciplinar. Amigo, tienes que estudiar la palabra de Dios. No tan solo escuchar sermones, y todo eso es muy bueno y muy importante. No puedes aprender todo lo que necesitas aprender a solas. O sea, necesitas maestros. Necesitas que haya otras personas que te enseñen, que te ayuden. Pero nada de lo que la gente haga por ti o de lo que aprendes en la iglesia, no hay nada que vaya a tomar el lugar de que tú abras tu Biblia y pases tiempo diariamente en el estudio de la palabra de Dios. Nada. En el principio, tal vez no vas a ser teólogo, o sea, y no te tienes que hacer teólogo. Eso viene con el tiempo, o sea, vas a estar avanzando en tu conocimiento de la palabra, de teología o lo que sea. Pero hay algo clave y que debe permanecer durante toda tu vida cristiana, y eso es tu vida devocional. Eso se expresa en la oración personal y en el estudio, o más bien la lectura de la palabra de Dios de manera devocional. Eso es lo que te va a sostener. Eso es lo que te va a ayudar en los momentos más difíciles de la vida cristiana. Estos son algunos puntos básicos, algunas claves para desarrollar tu vida cristiana. Aunque tú hayas sido cristiano por 10 años, 20 años, yo te aseguro que aún así, aunque has sabido de lo que estoy diciendo desde el principio, que de vez en cuando es necesario que alguien te recuerde de estas cosas, porque nosotros nos podemos alejar. Nosotros nos podemos separar de lo que sabemos, de lo bueno, de lo que hemos experimentado, pero poco por poco nos vamos desviando. Amigo, hoy es el día para que vuelvas a la oración, a solas con Dios. Hoy es el día a que vuelvas a la lectura devocional de la palabra de Dios. No te arrepentirás. Amigo, espero que esto te haya sido de bendición. Deja un me gusta ahí o un comentario y que Dios te bendiga.